Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro en la Cámara de Comercio de Oviedo. La verdad que bueno, van pasando todos los partidos políticos con representación parlamentaria en el orden de menor a mayor. Hoy nos corresponde el candidato a la presidencia del Principado, don Manuel Iñarra, del grupo Ciudadanos, ¿no? Del Partido Político Ciudadanos. Bueno, un poco en ese ámbito de la independencia y la pluralidad de esta casa, de ser un espacio de apertura, un espacio de debate, un espacio de reflexión, donde bueno, pues compartimos al mismo tiempo las mismas preguntas con todos los candidatos, insisto, desde la independencia y la pluralidad, y así como hemos hecho propuestas también en el ámbito tanto local como autonómico en Asturias, en un decálogo, pues, evidentemente, y durante toda la legislatura. Sí me gustaría, y un poco antes de decir unas pinceladas de Manuel Iñarra, pues agradecer al Grupo Parlamentario de Ciudadanos la colaboración, como con otros grupos que hemos tenido a lo largo de esta legislatura, con ese afán reformista que nosotros creemos mucho, que hay que reformar muchas cosas, que Asturias necesita un impulso, y yo creo que bueno, en muchas cuestiones ha sido el Grupo Ciudadanos también ha sido un poco ese elemento clave para que algunas leyes, también en el ámbito de eso que se denomina guerra a la burocracia, en algunas iniciativas, como fue tanto la oficina de captación, que mañana precisamente anunciaremos aquí una nueva inversión, o incluso, aunque todavía con retraso, la oficina económica y comercial de Madrid, fueron algunas iniciativas que introdujo Ciudadanos en las negociaciones presupuestarias. Por lo cual creo que hubo durante toda esta legislatura una buena comunicación con este grupo y con otros, y bueno, pues agradecerles también que siempre estuvieron en esa disposición de escuchar a la Cámara, de venir a la Cámara, y lo mismo digo hoy y digo para la siguiente legislatura, donde bueno, pues, sitúe a cada uno de los electores. Esta casa está abierta siempre a todos los grupos, incluso con aquellos en los cuales discrepamos. Han estado aquí, creo que han sido tratados por supuesto, con respeto merecido, y evidentemente independiente. Se puede discrepar y se puede mantener siempre pues, bueno, pues el respeto, ¿no? El respeto institucional que a nosotros nos gusta mucho. Y bueno, dicho lo cual, pues nada, tenemos a Manuel Iñarra, nuevo responsable, creo que es presidente o coordinador general del Ciudadanos en Asturias y candidato a la presidencia del Principado de Asturias por el Partido Ciudadanos. Es maestro rural en las cuencas mineras, unas pinceladas, apasionado del deporte, siempre quiso ser futbolista, periodista, maestro, pero su vocación por la enseñanza fue la más fuerte. Manuel compaginó sus estudios en voluntariado social y trabajando con muchos de los jóvenes de aquella época, y a nivel político ha sido coordinador de Ciudadanos Gijón antes del paso a la política regional y este desafío que es ser candidato a la presidencia del Principado por el Partido de Ciudadanos. Tienes la palabra unos 15 minutos, bueno, como tú quieras administrarlo, luego habrá 10 preguntas, que son las mismas preguntas que hemos hecho todos los candidatos, y luego, bueno, pues surgirán o bien preguntas online o preguntas de los que estemos aquí para que, bueno, compartir y desmenuzar un poco, sobre todo en el perímetro económico, que es un poco donde más, bueno, pues tiene que ver esta casa, esta institución con más de 130 años de historia, y bueno, pues nada, tuya es la palabra, Manuel, y bienvenido a la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Yo creo que has explicado muy bien lo que para nosotros, para Ciudadanos, ha sido durante todos estos 4 años, ¿no? Nosotros creo que por la vía de los hechos hemos demostrado nuestra vocación, nuestro carácter, y yo creo que lo que tiene que ser un partido como el nuestro de centro liberal, ¿no? Esa bisagra, o ese partido político que tiene la facilidad de favorecer a llegar a acuerdos, ¿no? Muchas veces nos hablan con cierto aspecto despectivo que somos veleta, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, bendita veleta que es la que marca el buen viento siempre. Entonces, mientras esa veleta marque el buen viento, nosotros entendemos, queremos ser posibilistas de las cuestiones que, como las vuestras, son reivindicaciones que siempre van, bueno, en el bien de la Cámara, en este caso de los representados, pero de Asturias en general, ¿no? Como bien nos comentabas, en la breve descripción me voy a presentarme porque quizás muchas veces uno, cuando llega a la política, y un caso como yo, somos muy más desconocidos, y cuando nos tenéis enfrente puede ser que nos preguntéis, bueno, ¿y este quién es? ¿De dónde apareció? ¿De qué planeta vino? Como decían aquello. Y yo creo que lo que tenemos que nos conozcan primero la persona, y luego, si queréis, paso a describir un poco. Soy una persona, como bien has descrito, Carlos, que vengo, bueno, nací en Gijón. Mis padres, típica familia asturiana, de la cuenca minera mi madre,
de la zona de Caravillán es mi padre, que se encuentra en Gijón, alrededor del boom industrial. Y a partir de ahí estudié en el Corazón de María, acabó la Universidad Laboral y me decanté, como dices, muy bien ahí por la universidad, por el magisterio, porque quería ser futbolista. No se me da muy bien el fútbol, si no, no estaría aquí seguro. Pero siempre me apasionó el deporte y la educación, con lo cual, profesor de educación física, estaba cantado que iba a caer tarde o temprano. Pero yo soy de una generación, como muchos emprendedores, como muchas personas que estáis aquí en la Cámara, que cuando tenemos 18, 19 años y queremos mejorar nuestra vida, pues tenemos que ganar ese dinerín en los fines de semana, de una manera u otra manera. Entonces, para llegar a ese punto, uno lo que hace es o bien emprender con ciertos amigos cómo puedes ganarte ese dinero durante el fin de semana, o trabajar para saber cómo es y para tener esa experiencia. Y así fue. Yo llevo trabajando desde los 19 años. Trabajé durante una temporada estudiando en una empresa que se llama Ineco y conozco muy bien Oviedo porque, entre otras las cuestiones, me tenía que aforar todo el tráfico que entraba por la entrada de la autopista de Mieres en el año 95, a las 5 de la mañana. Nunca se me olvidará lo que era madrugar. Cuando vi a mi padre madrugar a las 6 de la mañana, no sabía lo que era. A partir de aquel momento supe lo que era madrugar a las 6 de la mañana. Y a partir de ahí hice unas oposiciones, bueno, pero la vida me llevó por otro destino, que hice unas oposiciones de controlador aéreo. No tuve suerte, pero sí empecé a trabajar en la compañía Spanair y durante 12 años estuve trabajando en la compañía Spanair en su parte de administración y ventas. Con lo cual, fueron los años que se estableció aquí y a partir de ahí mi vida se decanta a partir del fatal accidente de 2008. Tienes que buscar la vida. Trabajé en el sector del metal, trabajé de todo un poco, hasta que uno vuelve a lo que tiene. Que tienes una cuestión ahí, unos estudios, es tu educación, y entre la educación y a partir de 2010, 2009, estoy trabajando como maestro, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque muchas veces las personas que trabajamos en la función pública nos es muy fácil hablar de lo externo desde nuestra posición, pero hay cosas que las vives, las pasas o las sientes y lo entiendes perfectamente, ¿no? Durante mi estancia en la empresa privada, durante casi 14 años, 15 años, entre unas cuestiones y otras, entendí la importancia de lo que es la empresa, lo importante que es trabajar por cuenta ajena, lo importante que es los emprendedores, lo que hace cada empresario, lo que le cuesta sacar cada día una empresa adelante y lo importante que es para cada uno de ellos. En aquel caso yo trabajaba en Palma de Mallorca, en aquel momento lógicamente era el boom del turismo. Aquellas personas que se decantaron por aquello y la implicación que tienes que tener como empleado de la empresa para sacar adelante un futuro mejor, ¿no? Digo esto porque en este caso la Cámara, que sois un poco el adalid de defender muchas cosas y muchas veces el adalid también de llevar todos los palos de la incomprensión en función ideológica, que yo entiendo que hay ciertas cuestiones. Yo comento con mis compañeros que cuando hablamos de muchas cosas siempre lo queremos enmarcar en un marco ideológico, pero yo cuando me levanto por la mañana y cruzo la calle no me pregunto si soy de izquierdas o de derechas, me pregunto que tengo que cruzar la calle. Sí, pues si vosotros tenéis una empresa, tenéis un comercio, vosotros seguro que cuando os levantáis por la mañana vuestra primera perspectiva no es si sois de izquierdas o de derechas, vuestra primera perspectiva son los empleados, son la empresa, son el futuro de Asturias en cierta manera y más allá de cualquier marco ideológico. Y eso es Ciudadanos, eso es lo que representamos nosotros, este nuevo Ciudadanos, ese marco ideológico de llegar a acuerdos. Y por nuestra parte, que es a lo que venimos, a las personas que yo represento, porque yo no dejo de ser una persona más dentro del equipo que representa a otros compañeros, porque tenemos esa vocación de servicio plasmada en las experiencias personales que tenemos cada uno en el sector privado, la mayoría de nosotros en el sector público también, lógicamente, y ponerlos al servicio de la sociedad. Si me permitís, y sé que las comparaciones y la política está muy denostada, no somos diferentes en alguna cosa a vosotros. Es lo que hacéis cada mañana desde la Cámara, ¿no? Intentar llegar a consensos, acuerdos para que Asturias esté mejor, ¿no? Para que haya una facilitación de las cosas, si me permitís, y ese es el sentido que nosotros queremos. Nosotros estamos encantados de estar aquí. Nuestra vocación, la representación que nos dé las urnas, como se suele decir, a partir del 29 de mayo, siempre vais a tener la puerta abierta, siempre va a ser vuestra casa. Nosotros lo que vamos a intentar siempre es llegar pues, a esos acuerdos que yo creo que hoy en día muchos discutieron, pero ponerlos en la balanza presupuestaria, ponerlos en un acuerdo presupuestario, marca tendencia, marca indicio. Antes ningún otro partido lo puso, y eso ha sido mediante una colaboración, yo creo que de vuestra, de la Cámara y de la parte política, que así es como yo entiendo la política de esa manera, ¿no? Intentar esas colaboraciones por una razón, que luego si queréis a las preguntas me extiendo más, ¿no?
entiendo que vosotros conocéis de primera mano lo que hay. Nosotros muchas veces desde la política o la política antigua, si me permitís, mira las cosas desde el púlpito. Es decir, yo estoy aquí y tú estás ahí y recibes lo que yo te diga, lo que tú esperes. Y yo creo que tiene que ser al revés. Es decir, la sociedad civil, los que formáis la sociedad civil, los que sabéis lo que cuesta subir una persiana, lo que sabéis lo que es pagar los autónomos, lo que sabéis lo que es hacer una declaración de renta, lo que es saber tener los empleados, muchas veces son los que tenéis que marcar ese paso. Lógicamente, cada uno es su responsabilidad, porque así es, pero sí es quien tenéis que marcar el paso y la responsabilidad. Y nosotros así lo entendemos de verdad, ya lo digo, con hechos, como lo hemos demostrado 4 años, y así lo queremos que siga siendo. Durante los próximos 4 años, la fuerza que nos da las urnas, entendemos que la parte de la sociedad civil tiene que tener más peso en la sociedad asturiana, en los ámbitos donde se deciden cosas. Siempre, lógicamente, cada uno el rol que le toca tocar, porque es así, la actividad democrática es así, pero sí que tenéis que tener un peso de escucha y de trabajo en común. Entonces, más allá, si queréis más adelante, con las preguntas o desgranar un poco con las preguntas que nos habéis hecho, cuáles son nuestras propuestas ya de manera más directa, pero estas son nuestras intenciones de lo que queremos ser, no romper con lo que había, que funcionaba, y la vocación de servicio que tenemos las personas que componemos este nuevo Ciudadanos que hicimos nosotros a partir de la asamblea que tuvo lugar en enero, ¿no? Ser esa fuerza posibilista de llegar a acuerdos. Nuestra intención es llegar a acuerdos, lógicamente, a izquierda, a derecha. Nuestra intención como partido europeísta, yo creo que un día como hoy más que nunca, es llegar a esos grandes acuerdos que miramos con envidia, cuando el Partido Conservador y el Partido Socialista se ponen de acuerdo para llegar a grandes acuerdos, o como pasa en otros países como Bélgica, como Alemania, como Francia, en el cual el Partido Liberal de centro, pues yo creo que está irrumpiendo en la mayoría de los países que están en crecimiento, y nosotros no queremos ser nada más que uno más de ellos en ese crecimiento, en este caso de Asturias, pero a través de España. Pues muy bien, pues le damos la palabra a Carlos. No obstante, una reflexión que creo que hay a veces el origen de la política, que es lo que les atentaba lo que les convenía en las polis griegas a los ciudadanos. No solo ha de ser también solo de los partidos políticos, también hay la sociedad civil, comparto contigo, también tiene derecho a tener opinión y hacer propuestas, ¿no? No es un tema exclusivo, porque en alguna ocasión se dice, no, es que esto es solo de los políticos, no. También se puede hacer política no partidista en defensa del interés general, que es algo de lo que marca precisamente nuestros propios estatutos y nuestra propia fundación como Cámara de Comercio, ¿no? La defensa del interés general. Y por lo tanto, evidentemente, opinamos, decimos, aunque a veces en algunos ámbitos moleste, pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro desde nuestra absoluta independencia. Es que me dejaste votar, ¿no? No, es que, si me permites, Carlos, muchas veces las entidades civiles, sociales, como lo queréis llamar, sois la independencia porque vosotros contáis lo que vosotros vivís. Y los políticos contamos lo que nosotros queremos. Muchas veces. Entonces, esa diferencia muchas veces hay que ponerla en valor. Yo difícilmente, cuando llego allí a mi colegio, la Guardia Carrocera, una mañana que está frío, le puedo decir al hombre que está ahí levantando el de la farmacia, que levanta la persiana, que va 3 veces, el de la farmacia rural, decir, oye, no vengas más. Y me dice, no, yo no vengo más, es que yo creo que tengo un servicio público. O cuando el de la tienda, yo escucho mucho de ellos, aprendo mucho de ellos. Y yo creo que en ese sentido, vamos, completamente, Carlos, que ese debe ser el motivo. No todo el mundo lo entiende igual, pero bueno, Ciudadanos lo entiende así. Muy bien. Pues nada, Carlos, adelante. Pues bienvenido, como decía el presidente. Lo llamamos 10 preguntas, 10 minutos. Nosotros somos mucho del número 10. Tenemos también el decálogo que presentamos a los candidatos a la presidencia, el decálogo que presentamos también a la alcaldía de Oviedo. Bueno, pero no quiere decir que sea 10 preguntas van a ser, pero no quiere decir que sean en 10 minutos. O sea, es decir, que el tiempo te lo vas a poner sin ningún tipo de problema. La primera es muy directa. Pongo un adjetivo a Asturias. Como buen maestro de escuela, traigo, como me dijisteis un minuto, como los exámenes, traigo las cosas un poco marcadas, porque si no, tiendo al... Cuando estaba pensando es difícil, pero la primera palabra que me salió fue potencial. Me pedís un adjetivo. Yo creo que lo cambié por la Asturias, esto es una Asturias realizable.
Pues perfecto. La segunda pregunta. Su receta para el progreso y desarrollo económico de Asturias como base para el bienestar social de los asturianos. Voy a decirlo esquemáticamente para no enrollarme mucho. Indudablemente, una reducción de la fiscalidad y una reestructuración del gasto público, vital, es importante, y en estos momentos yo creo que en Asturias además son de los sitios. A nivel nacional, como partido, lógicamente de carácter nacional, tenemos que exigir una reforma del sistema de financiación autonómico, es decir, en este caso Asturias no es que lo pide y lo demande, es que es de extrema necesidad. Nuestra campaña se va a volcar mucho con las familias y con la clase media, y entendemos que hay que bajar impuestos sobre la renta de las familias, la clase media, sin ninguna duda. Una de nuestras propuestas, que yo creo que mucha gente se sube al carro, pero cuando tienen posibilidades de gobernar, no es su primera prioridad, que es la supresión del injusto impuesto de sucesiones y de donaciones. Ya no es cuestión, ya es bonificar al 100%, y por otro lado reducir sustancialmente el impuesto en aquellos parientes más lejanos. Y esto no es una cuestión de que un partido lo defienda, esto ya es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia, y yo, si queréis, más adelante me expongo, y me tengo 30 segundos. Yo que trabajo en una zona rural, cuando vienen los incendios, vemos como muchas explotaciones agrarias o muchos prados, por decirlo de alguna manera, quedan en el abandono total, porque cuando el tío mayor muere y no tiene dónde dejar herencia, los sobrinos no se pueden hacer cargo de esa herencias. Y eso lo puedo extender de ahí hacia arriba, lógicamente, y vosotros sois testigos de ellos. Entendemos que tenemos que desarrollar una estrategia que aproveche pues, ese proceso de relocalización de los procesos productivos y, lógicamente, la medida estrella, que creo que es la transversal de todas, que es el reto demográfico. Nos preocupa mucho el reto demográfico. Sé que todo el mundo habla del reto demográfico, pero es el reto más importante que tiene esta región, sin duda. La tercera es una pregunta compleja. Yo creo que para decirla en un minuto, yo siempre que la digo, esto me parece imposible decirlo en un minuto, pero bueno, por lo tanto, te dedican el tiempo que tú quieras conveniente. Sus propuestas más inmediatas y su mejor idea, lo más urgente y lo más importante. Yo, esquemático, ahí me va sobre el minuto. La inmediata, supresión del impuesto de sucesiones, lo que hablé, tiene que ser de carácter inmediato. Es una cuestión de voluntad política y de querer hacerlo. Y sin duda, si Ciudadanos va a tener el poder de decisión, esperemos que sea así, el 28 de mayo, va a ser una de las primeras medidas que va a llevar a cabo. Y yo no me gusta hablar de líneas rojas, porque hablar de líneas rojas en política a veces es atarte muchas cosas, pero sin duda va a ser la idea inmediata. La idea, una cuestión que yo traigo y que muchos otros partidos no se atreven, o que el Ciudadanos trae y que muchos otros partidos no se atreven a poner sobre la mesa, que es una ordenación del territorio. Una ordenación del territorio, de las comarcas o fusión de municipios. Creo que hay que ser valientes en esta situación, y nosotros no puede ser que durante la pandemia, por ejemplo, y pongo como ejemplo de lo grotesco de la situación, es que una persona que vive en Avilés, en Las Vegas, al lado en 5 metros pueda salir a la calle y otra no puede salir a la calle porque hay un perímetro. A partir de ahí, económicamente, socialmente, yo creo que sí es verdad que Asturias no es Burgos o cualquier provincia de Castilla y León, que están extralimitados en el número de municipios, aquí el número de concejos, pero una ordenación actual tiene que ser se tiene que amoldar al reto que tenemos hoy en día en Asturias. Una urgente, lo tenemos claro, la demografía, reto demográfico y el apoyo a las familias y a la natalidad. Todo pasa por ahí, gran parte, y la importante, yo creo que lógicamente hay que aumentar la tasa de actividad. Yo creo que las tasas de actividad, cada vez que uno lo ve en la prensa, cuando sale o cuando lo ve en un noticiero a nivel nacional, es una de las cuestiones que lógicamente no es que sea importante, pero es también, vital para esta región, para Asturias. De acuerdo, ha salido algo, pero bueno, la formulamos por su más impuestos o menos impuestos. Menos impuestos. ¿Pero por qué y para qué? Vale. Menos impuestos. Primero porque Asturias es la cuarta de la comunidad como expresión fiscal. Eso es un hecho. Es decir, en la situación en la que estamos ahora, estar como dicen los chavales hoy en día, en el top 5 en esto, no creo que es para sacar pecho, ¿no? Y vosotros yo creo que sois un fiel reflejo de quién sufre en primera mano. Hay que hacer una reestructuración del gasto público, hay que hacer un gasto público eficiente, y para ello, lógicamente, no es una cuestión, volvemos al principio, es una cuestión de que desde la política dictaminemos, ¿no? Yo creo que es una cuestión de llegar a una mesa, a un acuerdo, de hablar a los grandes partidos que han tenido más responsabilidad de gobierno, porque nosotros, lógicamente, en esa posibilidad de sentarlos y sentarse y llegar a grandes acuerdos en este sentido de la estructuración del gasto público, porque todo el mundo habla de suprimir chiringuitos, pero cuando llegan no quitan nada. Pasó en Castilla y León.
Estaba gobernando el PP, nos quita a nosotros el gobierno, entra Vox y han suprimido los chiringuitos que a ellos les ha interesado, que ya han dicho, es decir, de 2 personas y 1 persona. Con lo cual, esa reestructuración yo creo que la debemos hacer. Y esa menor presión fiscal significa un mayor atractivo para estudiar, sin duda. Es decir, cualquier persona que quiera emprender, si no con menor presión fiscal, se va. Hoy por la mañana estamos con una empresa que se está valorando salir fuera. Una empresa con 12 personas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, tiene mayor incentivos en otros sitios y ese tejido pequeño lo podemos perder si no mejoramos esta situación, ¿no? Y ese equilibrio entre la presión fiscal y la recaudación, y ponemos como ejemplo, siempre pone ejemplo Madrid, lógicamente, por las circunstancias que tiene Madrid. Sin embargo, los datos siempre demuestran que es quien más recauda por habitante. Al final, esta cuestión, este dato queda ahí, ¿no? Entendemos que bueno, yo creo que los gráficos, traje aquí unos gráficos porque muchas veces son suficientemente claros y no podemos estar en la situación en la que estamos cuando a nuestro alrededor todas las comunidades autónomas que nos rodean tienen una presión fiscal normativa mucho menor que nosotros. Bueno, pues aquí te va sobre la administración pública y en concreto la administración autonómica, que es la que compete al Gobierno de Asturias. Modernización de la administración autonómica. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué compromisos tiene sobre digitalización, simplificación, cumplimiento, plazos y algo que consideramos importante y coordinación con otras administraciones en trámites o requerimientos? Todo ello un poco por el problema que tenemos de la burocracia. Totalmente. Lo primero, que yo creo que la administración lo primero que hay que pedir es que cumpla con sus obligaciones. Y cuando digo que cumpla con sus obligaciones es que de manera decidida no pueden pagar los agentes externos ese letargo administrativo que tiene la administración asturiana, ¿no? Para muchas veces, cuando hablamos de vías para muchas empresas, estamos hablando incluso de supervivencia de las personas trabajadoras. En eso también hay que exigir esa pulcritud de plazos y yo creo que mientras a los ciudadanos, a las empresas se les exige que tengan una puntualidad a la hora de realizar sus obligaciones con la sociedad, ellos no la tienen de manera bilateral, ¿no? Por eso proponemos una deducción tributaria autonómica por el funcionamiento de la administración. En ese sentido yo creo que hay que avanzar, hay que dar un paso adelante. Entendemos también que hay que potenciar ese portal de transparencia para saber en todo momento que los ciudadanos puedan consultar la información de primera mano. Yo creo que las páginas del Principado, con mucha accesibilidad que vendan, no son accesibles. Para hacer hoy un trámite, si no estás con una persona especialista, tardas mucho tiempo en buscar lo que quieres buscar, tardas mucho tiempo en dar respuesta aunque te den respuesta. Y fijaros, si me permiten, que no es una cuestión solo desde el tema empresarial o del tema, es que nos lo han dicho hasta en la ONCE. Es decir, que no tiene accesibilidad cuando nos hemos reunido con ellos. Y ayer estuvimos reunidos con la Federación de Sordomudos de aquí de Asturias y nos lo han dicho también. Por lo cual, si no es accesible para las personas más vulnerables, muchas veces, ¿qué vamos a pedir para las personas? Hay que realizar, lógicamente, una evaluación de todas esas entidades dispersas a la administración. No estoy hablando de ese paralelismo que hay muchas veces y que no sabemos muchas veces a qué se dedica o qué función tiene. Hay que incrementar la productividad en la administración pública. Se tiene que incrementar. Tiene que tener un nivel de exigencia. Lógicamente no puede ser, y está hablando un trabajador público, pero yo siempre digo en este momento que el que cumple y trabaja no tiene por qué tener miedo a los mecanismos de control, ¿no? Es una cuestión que a lo mejor cuando lleguen mis compañeros me tirarán alguno de cachofa, pero es una cuestión de principios y eso lo tengo que decir que lo aprendí en la empresa privada, en mi experiencia en la empresa privada. El tema de la vía digital, entendemos que el tema de la vía digital está muy bien, la relación lógicamente va en ese camino, pero no podemos olvidar que no todo el mundo tiene la misma facilidad para relacionarse con la administración a través de la vía digital, por decirlo de alguna manera. Pongo estas líneas, podría seguir, pero yo creo que el minuto yo me pasé en largo. Sin problemas. Bueno, la sexta es una pregunta concreta. Área metropolitana central. Posición, ¿por qué y para qué? Nosotros siempre entendimos en Ciudadanos, y no es una cuestión que hemos hablado muchas veces con pues los coordinadores, los compañeros que están en los diferentes ayuntamientos, ¿no? Yo creo que la área metropolitana, Ciudadanos va a decir sí, porque entendemos que es necesario. Y no es por una cuestión muchas veces de querer decir los ejemplos de otras áreas metropolitanas a nivel europeo están ahí. Yo, por decir alguna que nos puede quedar cerca, la zona de Porto o alguna cuestión más, no creo que hayan empeorado en rendimientos
de ningún tipo cuando se han unido en un área metropolitana, ¿no? Sí es verdad que tiene que buscar un consenso grande. Y ahí es donde comentamos que no pueden ser medidas tomadas solo desde el ámbito político. Esto tiene que llegar lo mayor consenso posible entre las partes que lógicamente tienen la misión de administrar, porque así los ciudadanos lo han dicho, y también por parte de la sociedad civil, porque la sociedad civil conoce de primera mano las necesidades que tiene y articular, y en Asturias, con los localismos que sufrimos, que tienen que ir más allá del derbi del domingo, creo que hay que articular un área metropolitana, porque yo creo de verdad, os lo digo, y esto es una cuestión, ahora mismo, no sé si Luis me deja hablar en lo personal, y es cuestión de creencia personal y de mi experiencia personal de haber vivido en otros sitios y al trabajar en una compañía aérea, donde había una área metropolitana en Europa, siempre progresó y siempre le fue mejor a ese área. La séptima, a ver, cuando la hicimos primero las preguntas que el decálogo. Quizás no está bien formulada, por eso tiene mucha relación con nuestro decálogo, con nuestro punto 7 sobre la contratación pública como generadora de actividad económica. Sí. Seguramente lo habrás leído. Sí, sí. La pregunta es, pliegos y contratos de la administración con empresas, ¿considera que es una forma de ayudar a la reactivación económica? ¿Y qué prefiere, un buen precio o un buen servicio al contratista? Yo, sinceramente, perdonadme, ahí lo tengo también muy claro, un buen servicio. Yo creo que un buen servicio. Y yo creo que desde la administración tenía que ser el primer garantista de esta situación. Es decir, la administración tiene que garantizar un buen servicio. ¿Cómo? Pues muchas veces se intentan, nos encontramos con sorpresas a la hora de los pliegos, de las licitaciones, y luego vienen las sorpresas, ¿no? Y en este sentido, y voy a poner en valor, no sé si será este punto en el que tengo que hablar, que las empresas asturianas, lógicamente, que tienen que competir en un mundo pues complicado en el día a día. Yo a veces, cuando hablamos de los programas, admiro con cierta, como en otras comunidades autónomas, ese arraigo de la empresa en el lugar donde está trabajando se tiene en cuenta. Con esto no estoy diciendo de legalidades, para nada, ¿de acuerdo? Pero hay fórmulas, hay métodos. Hay métodos y no puede ser que muchas veces las empresas que están aquí, que están generando aquí, que tienen su sede social aquí, que tienen sus trabajadores de aquí, que están generando dinero aquí, tengan que enfrentarse a ciertas contrataciones o ciertos pliegos en cuestión desfavorable y luego al final, en alguna cuestión, los que le saquen a la administración de ese fango que se encuentra por no haber hecho una buena licitación, si me permitís la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el precio no puede ser el único baremo que tiene y nos encontramos, desgraciadamente, en muchos sitios. Hablamos muchas veces con Luis, la responsabilidad que tiene en Oviedo, mis compañeros en Oviedo, en Avilés, y los hechos son tozudos y muchas veces solo el precio, esas bajas temporales que nos hemos encontrado muchas veces durante estos 4 años, yo creo que no tiene que ser el iceberg, por lo menos los ciudadanos nunca vamos a estar en esa línea. La octava no es competencia autonómica, es competencia estatal, pero sí queremos conocer la posición de los candidatos a la presidencia, bueno, y también de alguna forma para que se pueda trasladar a un gobierno central, ¿no? El peaje del Huerna es, ¿qué hará sobre ello y qué compromisos y plazos compromete? En este sentido, supresión del peaje del Huerna, cuanto antes, ya. Y aquí yo creo que en este juego de la pelota que se hace mucho entre los partidos políticos, yo creo que aquí hay que hacer una reflexión de este tema. A veces hablamos de izquierdas y derechas y no se hablan de los intereses generales de los ciudadanos. Cuando se suprimieron otros peajes en otros sitios de España, pues yo ya no es que le vi con rabia ya, porque ya hablar de infraestructuras en Asturias yo creo que ya la rabia queda en quinto o sexto plano, pero sí con indignación. La indignación de ser ciudadanos de quinta. No puede ser que una persona que quiera emprender, que quiera hacer un negocio, que tenga que ir a Las Rozas, como decir a Madrid, parte ya con cerca de menos 60. Es decir, yo para hacer un negocio parto con menos 60. Y cuando me viene una persona de Osa de Montiel, por un ejemplo, o de Málaga, ya parte con más 60 respecto a mí. Y yo creo que el peaje del Huerna es el mayor golpe que nos han metido los asturianos en muchos años. Porque ni los de antes que estuvieron, ahí el bipartidismo se ha puesto de acuerdo, siempre. Por un lado, le echan la culpa al otro y cuando gobiernan le echan la culpa al que no es. Pero los asturianos es que no estamos sufriendo. Entonces, los que tenemos que ir a Madrid últimamente, pues más de una vez o 2 veces a la semana y lo vivimos en día a día. Los que tenéis que ir muchas veces a Madrid por cuestión de tiempo, porque claro, si me meto
en mi gremio, que es el sectorial, no puede ser que ir a Madrid cueste más caro que ir a Berlín, a Londres, a Manchester, a Frankfurt. Soy un poco friki, a lo mejor porque me gusta mirar las páginas pero es que quedo asustado. O sea, es más barato hacer un negocio, por ejemplo, en Frankfurt que en Madrid. Esta semana tenía que ir a Madrid, una vía urgencia, 427 euros. 427 euros. Y queremos ser competitivos. Porque entiendo que el viaje es buena y no me preguntasteis por las infraestructuras, pero diría lo mismo que aquí. O sea, es una prioridad ya y el viaje de buena se tiene que suprimir porque somos ciudadanos de primera como los demás en España. Y yo, en mi punto de vista, y mis compañeros de Ciudadanos, a nivel nacional, en el Parlamento, así lo llevaremos en diferentes iniciativas de la subversión del gobierno. Quedan dos preguntas y ahí son de interés general, como todas Sí. las anteriores, pero ahí sí metemos un poco ya esta casa, la Cámara de Comercio, tanto la novena como la 10ª. La novena se habla sobre internacionalización. ¿Qué papel considera que tiene la internacionalización de las empresas? Y entiende que una marca como Cámaras de Comercio, reconocida internacionalmente, debe liderar en colaboración con el Gobierno regional del Principado la internacionalización de las empresas asturianas. Empiezo por final, si me permitís. Lógicamente, las cámaras de comercio tienen que liderar. Tienen que liderar, porque vuelvo al argumento desde el principio. Lo he dicho al principio para que no se ventajiste, me digáis, sois los que conocéis, son los que estáis a pie de calle. Nosotros hemos dicho, bautizamos la campaña como a pie de calle, a pie de calle, a pie de cuadra. Es que vosotros los que estáis a pie de calle, a pie de calle, a pie de cuadra, a pie de empresa. Y sois vosotros los que lideran. Asturias es un mercado, entiendo, y yo soy un asturiano convencido y quiero mucho Asturias, de que es un mercado pequeño. Es un mercado pequeño y si nos tenemos que internacionalizar. Una de las cuestiones que nos ha servido en las campañas electorales y previamente, hablando con sociedad civil, muchas empresas pequeñas, ya no hablo de startups, pero de 14, 20, 25, están facturando el 80% fuera de Asturias. Y eso es una realidad. Y es que tenemos buen producto, porque si no tuvieses buen producto, lógicamente no saldrías de aquí. Si ese producto es bueno, lo que hay que ayudar. Y lógicamente las cámaras de comercio tenéis que jugar un papel importante. Sois un canal importante a la hora de internacionalizar todo. Entonces, a partir de ahí, volviendo ¿en qué papel considero la tercera de las empresas? Yo me hice aquí unos apuntes, pero lógicamente el talento. Estoy convencido que Asturias es una sociedad de talento, es una sociedad competitiva, es una sociedad, tenemos unas generaciones tan formadas que nos las llevan de las manos. No hablo del sector digital, porque no acaban la carrera, no acaban el FP y ya se los están llevando. Es decir, nuestra sanidad, nuestros médicos, y no somos competitivos. ¿Quién no tiene aquí alguien fuera de Asturias o fuera de Asturias con talento? ¿O quién no conoce a alguien con talento fuera de Asturias? ¿Y por qué no lo podemos retener? No lo podemos retener. Bueno, nosotros, insisto que el talento, las empresas internacionales, por supuesto, crean más empleo. Eso es una realidad. Tienes más posibilidad de negocio. Hoy en día los chavales si no son bilingües, están en camino de ello. Es decir, cuando en mi época, yo lo veo en la escuela, es decir, en inglés empezamos con el Follow Me, aquello que nos ponían por la tele, pero hoy en día te ven un vídeo de YouTube muchos más críos de los que nosotros queremos. Es decir, y yo creo que adquiere un nivel lingüístico bastante alto, ¿no? Bueno, tengo aquí una serie lógicamente he podido hablar del sistema educativo, potenciar programas de movilidad laboral y internacionalidad, el apoyo a la internacionalización que decía, incorporación de la innovación, la tecnología, etcétera. Es decir, desarrollar el capital humano, lógicamente tenemos que desarrollar el capital humano también, es verdad, hacer una buena preparación para esa internacionalización. Tenemos que aprovechar esas oportunidades de negocio que se derivan de las políticas comerciales y de las instituciones financieras y los organismos internacionales. Tenemos que aprovecharlo y Asturias puede ser un buen sitio para ello y, lógicamente, potenciar la captación y esa consolidación de la inversión extranjera que muchas veces no les damos importancia, pero es de alto valor añadido y yo creo que en Asturias ahí no somos precisamente adalides. Perfecto. Bueno, pues la última, interés general, las 8 primeras no citamos en ningún momento la Cámara de Comercio, en la novena pues hacemos esa cita sobre la internacionalización, pero aquí vamos a hablar de Sí. O sea, como la colaboración público-privada, que es un eslogan que dice nuestro presidente, ya lo tenemos ya metido, que es el camino, ¿no? Y el instrumento son las cámaras de comercio. Entonces, como instrumento que es, la Unión Europea y el Gobierno de España confían en las cámaras de comercio precisamente en programas europeos en varios temas, en empleabilidad, en creación de empresas, en potenciación del emprendimiento, en digitalización, etcétera, etcétera. En Asturias ya tenemos avances, la Oficina de Captación de Inversiones, el Grupo Ciudadanos fue un actor importante.
o el programa de economía al cuidado, recientemente también estamos establecidos con el Principado, o la Oficina Económica Comercial de Asturias en Madrid, que también estamos peleando por ella. Dígame usted qué proyectos y encomiendas dará las cámaras de comercio como opinión, propuestas y compromisos. Lógicamente, muchas veces, como no salen las cosas en la prensa, los medios, permitirme que en esta casa saquemos pecho. O sea, podemos sacar pecho de lo que habéis comentado, ¿no? Lógicamente, no hemos hecho, ojo, que no se ha hecho nada de forma especial, es que esto tiene que ser lo normal en la política. Es decir, esta colaboración forma parte de un servicio de escucha o de bilateralidad que mis compañeros parlamentarios que estuvieron en la Junta la han aprovechado. Yo creo que se ha beneficiado a mayoría en general, ¿no? Sobre las cámaras de comercio, yo creo que el papel que tienen que jugar, yo sé que para muchos partidos políticos hablar de estas cosas a veces a alguno pues, le produce cierta reticencia, ¿no? Pero el papel que debéis jugar pues, es mucho más importante del que se os da. Es decir, pues, sois facilitadores de muchas cosas y muchas veces por una cuestión ideológica, y esto es una cuestión que creemos en Ciudadanos, no se da. Yo creo que las cuestiones ideológicas, cuando tienen que ser facilitadoras y posibilitadoras, se tienen que dejar en el último cajón. Las cámaras, dije varias veces, estáis en el terreno, conocéis de primera mano, y vosotros por eso, por estar en el terreno y por tener esa posibilidad de interacción con la sociedad, tenéis que tener mucha activación, mucha participación. Las declaraciones, por ejemplo, de responsabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que es una cuestión que bueno, tenéis la suficiente potestad en todos los sentidos para poder hacerlo. Yo creo que no estoy exponiendo la pólvora si digo esto, pero muchas veces por miedo en muchos sitios, en otros sitios. Y yo sé que la Cámara no os limitáis, lógicamente, al Concejo de Oviedo, pero en otros concejos no funciona y no pasa, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo en valor, que donde funciona se extiende. Desde Ciudadanos, como comentábamos antes, impulsamos una de las cuestiones que fue los trámites administrativos en la dirección de esa comunicación previa, la declaración responsable en la ley de la simplificación administrativa. Yo creo que es el fiel ejemplo, un fiel ejemplo muy sencillo. Yo no me hablo de formación, hablo de procesos, de digitalización, hablo de otra serie de hechos que el aval lo tenéis. No tengo que venir a reconocer, lo tenéis vosotros. Yo creo que son facilitadoras y tienen que poneros en el papel que os corresponde, y en Ciudadanos no dudéis en un momento que en estos 4 años que vienen seguiremos trabajando en esa línea y favoreciendo y facilitar, sin ninguna duda. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias por tus contestaciones y preguntas. Ahora se abre también un turno de preguntas, ¿no? Pueden ser online o pueden ser por los presentes, pero bueno, algunos temas que me gustaría un poco más profundizar y algún tema de tus propuestas. Nosotros creemos realmente que el reto demográfico es un reto económico, o sea que yo creo que la única manera, la principal manera de revertir esta situación es con políticas económicas, ¿no? Que a veces en muchas ocasiones se confunde la política económica con la política de contabilidad hacendística, vamos a decir, ¿no? Yo creo que la política económica tiene que ser otra cosa. Y evidentemente, pues ese problema de una tasa baja de actividad hasta los penúltimos, los rémores que tenemos, y eso conlleva también a tal. Pero bueno, por concretar, ¿no? Digamos, alguna de esas medidas, vamos a decir, nosotros somos mucho de hacer y de ir al grano, como los decálogos, no perdernos en grandes discursos, sino nos gusta mucho la concreción y la ejecución de las cosas, ¿no? ¿Qué medidas económicas plantea Ciudadanos para revitalizar la economía asturiana y revitalizar, por tanto, esa sociedad, esa pérdida de población, que siempre llevamos tiempo pensando que la pérdida de población de Asturias tiene 2 variables, ¿no? Hay una que es, sí mismo, la numérica, cuantitativa, vamos a decir, pero a algunos nos preocupa desde hace tiempo que también la parte cualitativa, porque es que en muchas ocasiones estamos perdiendo lo mejor que tenemos, ¿no? Que es ese segmento de población, ese segmento más dinámico, más innovador, más de futuro,
Y bueno, pues lo que tenemos es, evidentemente también es importante, pero bueno, la tasa de envejecimiento, ese otro tipo de población más de clase pasiva, ¿no? Y ese momento de la sociedad que, bueno, pues que se da en la vida cuando acaban los estudios, en esa etapa más fértil, más de actividad, pues muchos de estos días veíamos la cantidad de gente que va a poder votar fuera de Asturias. Entonces, bueno, poco esa reflexión, porque a veces también tiene que ver con un tema sociológico, ¿no? Esta Asturias que en muchas ocasiones somos de hablar mucho que hay que cambiar, pero luego a la hora de ponerse a cambiar siempre hay dificultades, ¿no? Hay muchos obstáculos al cambio. Entonces, bueno, y a las reformas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues un poco en esa reflexión y medidas concretas económicas para revitalizar la economía asturiana. Comentabas bien, si me permites un poco, Carlos, el reto demográfico que comentaba antes era transversal. Yo creo que Asturias, o creemos que Asturias, se tiene que adaptar. No podemos hacer que las políticas en Asturias, económicas y de todo tipo, sean a 4 años. Permitirme que hasta ahora se gobierna para 4 años. Tenemos, con el reto demográfico, quiero decir que es transversal, y el que no lo quiera ver, y quiera ver 4 o 8 años, está en horror. Tenemos que mirar las políticas demográficas a 20 años. Porque dentro de 20 años, en esta región, si no hacemos cambios estructurales y cambios de muchos tipos, tenemos un problema muy grave por la población envejecida. El gasto social se va a disparar. Esto es una cuestión, cada vez vivimos más, cada vez tenemos más gastos sociales y cada vez tenemos menos población por debajo. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque una de las cuestiones que nosotros abanderamos son las clases medias y la familia. Esas clases medias que mantuvieron a Asturias durante mucho tiempo en la posición económica de esta región, y las empresas fuisteis muy facilitadoras de esa cuestión. Pero unas clases medias en las cuales nosotros llamamos durante la campaña la clase exprimida. Le toca pagar todo, pero no recibe absolutamente nada. Y cuando llega la deflactación, es la primera que lo sufre. Y esas personas que eran los que iban a comprar el televisor, o los que te iban de vacaciones, o los que te iban a cambiar el electrodoméstico cada 2 o 3 años, se encuentran sin capacidad de gasto para poder comprar esa lavadora, irse de viaje, cambiar el coche o comprar, yo qué sé, una Thermomix, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo creo que tenemos que tomar medidas y muchas veces lo meto también que muchas veces no son temas de dinero. Lógicamente nosotros nunca vamos a defender esa política de la subvención por natalidad, tenemos un niño y le damos tanto dinero, ¿no? El otro día me preguntaban, esas son las políticas. No, esas son las políticas que no han triunfado en Asturias nunca. Esa dura que te doy 2.000 euros y hasta luego. Porque es así, nos hace un seguimiento de esa situación. Por otro lado, insisto, tenemos un problema porque esa clase media, y sigo con el reto demográfico, en estos momentos se está teniendo un problema. Porque, lógicamente, hoy es difícil que en un matrimonio, en una pareja, tengan que trabajar las 2 personas. Y se tiene un problema con la conciliación, tienen que conciliar. No hay escuelas, no hay plazas en las escuelas infantiles, tienen que ir a una privada, con lo cual ya te supone un gasto ya, o en la escuela pública, porque hoy en día en muchos sitios, en muchos consejos se está pagando 350 euros en una escuela pública por una plaza. Pero es que tienes a los mayores y tienes que conciliar con los mayores y los tienes que atender porque en Asturias la población por encima de los 75 años y que vive sola, la hemos visto cuando la pandemia, porque era una mayoría silenciosa. Entonces, esa clase media que tiene que atender por debajo, que tiene que atender por arriba, que encima le están deflactando, ¿cómo les puedes favorecer? Y muchas veces no todo es dinero. No todo es dinero, es cuestión de ayudas. ¿Cómo facilitar? Lógicamente, una bajada del IRPF. Hay que incentivar la natalidad. A mí me hace mucha gracia que se ponga el foco, con perdón, y si quieres el tema, a lo mejor de la gestación subrogada, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no lo vemos como una facilitación de poder tener familia en el futuro. Y sin familias no hay cuestión. Los impuestos de sucesiones que hablamos, lo comentaba al principio. Si yo quiero emprender y quiero emprender en Asturias y quiero fomentar la actividad económica en Asturias, hay que ser valiente hoy, Hay que ser valiente, porque yo tengo que pensar que ojo, que si me marcho a Pamplona o me marcho a Bilbao, me marcho a Málaga, que está ahora en boga, voy a tener una serie de facilidades que no me encuentro aquí en Asturias. Y que no me vas a decir, hablo de impuestos de sucesiones o las bonificaciones fiscales, pero me da lo mismo. El impuesto de sucesiones, el terreno, el tema agrario, por ejemplo, lo mismo lo comentaba antes, hablamos que el campo está abandonado. Yo trabajo en una escuela rural y mi experiencia es que durante la pandemia ha venido gente a vivir a la zona rural, gente de ciudades.
que han puesto en valor lo que es el tema. Gente de Madrid, gente de Valencia, han ido a la escuela rural y están poniendo en valor toda esa cuestión. Por eso insisto que el tema demográfico no solo es cuestión solo de ayudas económicas. Yo creo que la empresa, es decir, son los facilitadores, es que os pongan trabas de todo tipo, es que puedo hablar administrativo. Hablo de los impuestos porque es lo que más se ve y lo que todo el mundo dice, lo más fácil, pero hay que hacerlo con hechos. Y hasta ahora, los partidos que han tenido responsabilidad de gobierno, en Asturias ha gobernado uno y medio, por decirlo de alguna manera, lo han dicho, pero no han hecho nada, y son los que tienen la posibilidad. Y nosotros, una de las cuestiones que queremos poner en el tema del reto demográfico y sentar en la mesa a los partidos que deciden, es cuestión de siéntense, hablen del reto demográfico, pero cuantifíquemelo. ¿Cómo lo va a hacer económicamente? Cuantifícamelo. Nosotros estaremos abiertos, nosotros tenemos nuestra idea, nuestro marco económico, que expliqué antes con los impuestos, que estoy explicando ahora con las ayudas, con los incentivos, pero si no lo cuantificamos y nosotros entendemos que no hay interés de hacerlo. No hay interés de hacerlo porque si cogemos el modelo que viene de Bruselas, la sociedad más burocratizada del mundo, imponerlo aquí, o el modelo que tenemos hasta ahora, que es el modelo que no funciona, si no lo sientan los dos en una mesa, ¿cuál va a ser el modelo que triunfa? ¿El de Bruselas o el que no funciona? Entonces yo creo que solo un partido como Ciudadanos puede conseguir sentarlos en una mesa y llegar a un acuerdo, como pasó en muchos otros países, y sentar, porque yo no creo que hay que demonizar todo lo del Partido Socialista, no hay que demonizar todo lo del Partido Popular, pero está claro que sin un consenso, las medidas que tomaremos, y retomo el hilo inicial, serán para 4 años, no van a ser para 20, para 18 o para 26, 30 años, que son donde tenemos que poner las medidas, porque insisto, el reto demográfico está ahí y como no vayamos a 30 años, las políticas de todo tipo nos vamos a ver. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna reflexión? No sé si hay alguna prevista, hay alguna pregunta online. Si no, sigo yo, porque tomo algunas otras cuestiones al respecto, ¿no? 40 años de las primeras elecciones, que hablábamos estos días, bueno, sin ninguna duda parece, ¿no?, que nuestra arquitectura institucional necesita unas reformas, ¿no? Necesita una reforma después de 40 años. ¿Qué posicionamiento tiene Ciudadanos sobre esa reforma estatutaria, ¿no?, que ha sido un elemento también de debate en esta última legislatura? Ciudadanos, como partido reformista que es, siempre va a reformar una cuestión que, como bien dices, Carlos, tiene 40 años, ¿no? Y uno cuando lleva 40 años viviendo en una casa, pues alguna grieta tiene o alguna gotera tiene. Y como decimos aquí en Asturias, habrá que retellar para que no nos caiga la casa. Entonces, en ese sentido, yo creo, pero lo que no va a entrar Ciudadanos es en el juego pernicioso de la reforma del estatuto para colar por la puerta de atrás cosas como la asturiana. Me parece que aquí, cuando se habla de reforma de los estatutos, solo se habla de introducir la asturiana, por ejemplo, y no se habla, por ejemplo, de otras cosas como el lenguaje de sordos, que no está metido en los estatutos, como en los estatutos de Valencia o otros sitios está metido, ¿no? O, por ejemplo, el perdonar, que habla de la calidad democrática. De la calidad democrática. Porque no podemos permitir que conductas éticas, políticas, morales reprobables de las personas que tienen que dar ejemplo a la sociedad se permitan, se toleren y se faciliten. Entonces, cuando una persona decide cambiar de partido, cuando una persona no decide ser en un partido, moralmente y éticamente lo que tiene que dejar es su puesto, abandonar el cargo y, si no, dejar de recibir la parte monetaria que le corresponde. Porque muchas veces esto no atiende a cuestiones ideológicas, sino a cuestiones monetarias más que otra cuestión. Entonces, esta reforma del estatuto, sí, y muchas cosas. Puse antes sobre la mesa el tema de los concejos. ¿Por qué hay tanto pánico? ¿Por qué el PSOE y el Partido Popular y los partidos viejos tienen tanto pánico a hablar de la reforma de los concejos? ¿Por qué? Si a un señor le explicamos que le vamos a bajar el recibo de la basura, que va a tener mejor servicio, que va a estar mejor atendido, tiene que prevalecer porque haya un director de la Fundación Municipal, un director de la biblioteca, 3 directores de una cuestión, 4 directores de la OST, de lo que sea, o le tendremos que dar mejor servicio, mejores prestaciones, que es para lo que está la política, a los ciudadanos. ¿Por qué tiene tanto pánico? Pues yo lo tengo claro. Y a lo mejor cuando a vuestras empresas os llegan a vosotros, os aprietan y no tienen compasión en este tema, en otros temas, resulta que nosotros tenemos que ser compasivos con tener
Por ejemplo, un ejemplo que es el que se pone siempre, del Valle del Nalón. ¿Alguien distingue, y yo trabajo allí, vivo allí y tengo orígenes allí, alguien distingue desde Pola de la Viana hasta Villa que estamos en otro concejo? ¿Sabe la sociedad asturiana cuántos niños han nacido en el Valle del Nalón? 237 el año pasado. Eso es el reto demográfico, ¿no? 237. ¿Qué significa? Que las 26 escuelas que estamos en el Valle del Nalón, ¿qué va a pasar? Hay más de 9 institutos en ese tramo. ¿Y eso por qué no lo ponen de acuerdo? Pues yo, en ese sentido, seremos valientes. Porque hay 21 concejales, ¿cuántos concejales? Por tanto. De verdad que al ciudadano que viva en Tolivia, o que viva en la Gueria Carrocera, o que viva en el Carballo, le va a importar mucho que el alcalde haya nacido en Perabeles o en, yo qué sé, o en Cuturrasu, o le importará que el recibo de la basura, el camión de la basura, el autobús, tenga unos servicios esenciales. Hay aquí una nación en Cuturrasu. ¿Ah, sí? Cuidado. Pues tengo alumnos, yo tengo alumnos de Cuturrasu. O sea, buen sitio, grandes fiestas en Cuturrasu. Sí. No, pues tengo alumnos muy queridos además en Cuturrasu, y buenas fiestas que hay en Cuturrasu siempre. No, hablo del Nalón, pero hablo, por ejemplo, de la comarca de Avilés, o puedo hablar de muchas comarcas. Y nosotros no estamos cerrados a decir que este es nuestro modelo. No es nuestro modelo. Hay modelos comarcales en muchos sitios de Europa que están funcionando, pero hay que ponerlo en el debate. Es que lo hay que poner en el debate. Dejémonos de electoralismos, que esto no se sostiene. Y como no hagamos grandes reformas, como hagamos una ordenación del territorio a años vista, vamos a tener un problema en esta región. Nosotros somos de los que creemos también, un poco en el índice, eso de que bueno, pues todavía nos arrastra un poco el síndrome de la Diputación. Sí. Y precisamente somos incapaces, ¿no? Esa área metropolitana, que ahora, bueno, pues me congratulo que mantengáis esa posición. Nosotros somos muy metropolitanos, creemos mucho. En ocasiones, y es la parte correspondiente y culpa que tenemos, no hemos sido ejemplares tampoco los empresarios, porque creo que podríamos haber avanzado más en esa línea. Y yo creo que es una de las cuestiones que tenemos ahí, que existe, es una realidad, y no somos capaces de poner en valor, ¿no? Porque, como bien dijiste antes también, pues las áreas metropolitanas, recientemente hemos tenido la oportunidad de estar en Oporto, lo que es el Gran Bilbao, que es una gran área metropolitana. ¿Qué pasa en el mundo, no? Nosotros estuvimos en San Etienne, donde hay una gran área metropolitana que también, donde se comparten los servicios, el transporte, y genera una sinergia económica porque es un tema de tamaño. En muchas ocasiones la economía también es un tema de tamaño. Y bueno, pues tener en ese perímetro 800.000 personas, eso además puedes acceder a otras ayudas, a otra competitividad en Europa, ¿no? Pero bueno, pues probablemente por ser hijos de esa diputación seguimos con los localismos, que está muy bien para esto del fútbol y estas cosas, que está bien, pero más allá de esto, evidentemente lo que a nosotros nos importa es la palabra Asturias. Se utiliza una cámara que lleva, orgullo también, el nombre de Oviedo, como una deriva también de esa diputación, pero bueno, es la cámara también de Vegadeo, es la cámara de Ribadedeva, es la cámara de Caso, es la cámara de Mieres, etcétera, ¿no? De los 78 municipios, 69 pertenecen a esta cámara. Tenemos delegaciones en Luarca, Cangas de Narcea, en San Martín del Rey Aurelio, Mieres, Villaviciosa, Ribadesella y próximamente en Sierre. Por lo tanto, también somos un aspecto de una cámara, un concepto muy de Asturias, y creo que a veces, no sé, somos incapaces de poner en cosas en común. Aquí, si yo alguna lo he dicho en alguna declaración, que somos mucho de huerto y poco de sumar, ¿no? Aquí el lado de la huerta pequeña y nos cuesta, ¿no? Y yo creo que tenemos que darnos cuenta que para competir en el mundo, en el ámbito del turismo, en el ámbito de muchas cosas, hay que vender la marca Asturias. No tiene sentido ir haciendo cada uno la guerra por su cuenta, porque eso no nos lleva a ningún. Si me permite, sobre la área metropolitana, además yo creo que hay una cuestión que es por la vía de los hechos. Yo vivo en Gijón, voy a trabajar en la Cuenca del Nalón y hoy acabo en Oviedo. Es decir, si no es cuestión de que yo quiera imponer, es que el área metropolitana está en el día a día de la vida. Pues voy a contar a vosotros. Si vosotros tenéis como un transporte, ¿qué hace un transporte a lo largo del día? ¿Cuántos hay que hacen el triángulo, por decirlo de alguna manera, a la Y, o se va
Y es que es por la vía de los hechos. Y hay en la labor que hay que destacar, es decir, de la Cámara y de las empresas, es decir, por eso voy al principio. Es que sois vosotros quien lo tenéis que contar. Muchas veces, si me permitís, en el sentido, lo contáis y la parte política mira para otro lado. Y no puede ser si sois vosotros los que lo estáis viviendo. En el sentido del día a día, es que nos lo tienen que contar los que lo estáis viendo. Y entonces el interés político muchas veces, la falta de visión en esta región durante años y en España, nos permite que es más fácil mantener el localismo, porque a mí me va bien, lo de los partidos políticos, que luchar por el bien del ciudadano que estás representando. Y entonces, ¿eso que transmite? Que todos que somos ciudadanos, porque no es cuestión de, yo estoy seguro que Adrián Marbón, cuando sale de aquí de Santa Susana o se va a la Viana, es un ciudadano más, está haciendo la área metropolitana todos los días. Bueno, pues estamos terminando. Ya suena nuestro antiguo reloj. Y yo voy a hacerte una última pregunta, una fácil. Es 28 de mayo. Los ciudadanos asturianos deciden que la representación que le den a Ciudadanos es clave para formar gobierno, ¿no? Evidentemente, bueno, se habla pues, de dos bloques, por decirlo de una manera, pues, etcétera. Pero bueno, independientemente puede ser una. Bueno, pues, ¿con quién formaría ese gobierno Ciudadanos? Si estaría en la dinámica de entrar en el gobierno y qué serían, pues no sé, las tres principales propuestas o planteamientos o líneas que exigiría en ese posible pacto de gobierno para la futura legislatura. Empiezo por el final, si me permites. Ciudadanos no, si es decisivo, lo que no va a anteponer es una consejería al bien de los ciudadanos. Y si nosotros pasa que nuestro precio vale una consejería, no va a haber consejería. Porque el precio de Ciudadanos tiene que ser a lo que venimos, el bien a las personas a que representamos. Entonces, lo de tener una consejería no sería proceso de un producto, pero insisto, no va a ser la línea roja que vamos a poner una consejería. Y nosotros no somos la vieja política, no vinimos a participar en la vieja política en la que se anteponen los puestos antes que el bien general. Sobre los grandes bloques, esa es la pregunta del millón, porque yo creo que nosotros, como partido bisagra, como partido que tenemos capacidad de entendimientos, mal haríamos de que ya hoy, digamos, no vamos a pactar con ninguno. Porque yo ahí diría, estaría mintiendo a los ciudadanos, porque yo creo que la posición de un partido de centro, y ahí es donde debemos reconocer los errores de ciudadanos, que a veces hemos cometido errores, del que han salido perjudicados los españoles en este caso, y cuando comete errores lo primero que tiene que hacer es reconocerlo y decirlo, y corregirlos. Es verdad que somos un partido joven, pero y somos en ese sentido, a lo mejor un poco sin experiencia en ese sentido, pero los errores lo pagamos por cometer un error estratégico, nunca por otras cuestiones. Nosotros no queremos sentar, nosotros nos tenemos que sentar en la mesa con todo el mundo que quiera un acuerdo. ¿Qué líneas rojas puede haber? Nosotros hablamos siempre, no hay líneas rojas. Nosotros lo que tenemos es unas líneas fundamentales para la línea de Asturias. Me comentabas tres. El impuesto de sucesiones, lo digo, importantísimo, básico, pero de verdad, hecho. Es decir, que eso va a ser una línea que si hablamos de una cantidad de dinero es inamovible. Bueno, pues yo creo que a lo mejor una negociación, la política, comentaba muy bien, lo llevabas a Grecia, que me encanta, es el arte de negociar la política. Pues en ese arte de negociar, pues habrá que negociar en ese tema. El reto demográfico, insisto, el reto demográfico no es una cuestión de un libro o un informe que queda en un cajón y no se hace nada, ¿no? ¿Qué medidas económicas me van a presentar ustedes, o medidas sociales, o de qué tipo, para superar el reto demográfico? Y nos sentamos a hablar. Nosotros tenemos las nuestras, y lo tenemos claro. Sabemos el sector que tiene que romper esa barrera. Bueno, pues nos sentaremos. Y la tercera, lógicamente, basando en la tasa de actividad y la retención del talento. Yo digo que el CIS de Asturias son las estaciones de autobuses y las estaciones de trenes. Ese es el CIS de Asturias. Cuando por la tarde uno ve el Albia o ve la estación de Alsa y vemos cómo suben los jóvenes hacia Madrid o hacia otros sitios, ese es el verdadero CIS. Porque ¿cuánta gente será? ¿Cuánta gente viene a pasar el fin de semana? ¿Qué media de edad tienen esas personas? Y luego pasa el alza y vemos que las ciudades grandes, vemos la media de edad que se nos queda en las grandes ciudades. Pues bueno, pues eso habrá que hablarlo y habrá que hacerlo. Y sobre los dos bloques, insisto, no quiero escabullir la
la respuesta. Nosotros tenemos vocación de llegar a acuerdos. Ciudadanos tienen la obligación de llegar a acuerdos. Somos un partido de extremo centro. Y como partido de extremo centro tenemos que ser posibilistas. Yo no tengo ningún problema en reunirme con el Partido Socialista y llegar a un acuerdo, o llegar con el Partido Popular, o llegar a un acuerdo amplio, pero a priori a decir hoy sería un atrevido, porque las necesidades de Asturias tienen que estar por encima de las necesidades de Ciudadanos. Y en ese sentido, si es verdad, las líneas rojas que puede estar están en los extremos, porque hay políticas, lógicamente, que un partido como nuestro, profundamente regenerador, profundamente europeísta, con carácter de futuro liberal, como partido liberal que somos, mal haríamos si todavía en el siglo XXI permitimos que nos digan cómo nos tenemos que comportar, cómo moralmente tenemos que ser o qué tipo de matrimonio tiene que ser. O por otro lado, que nos digan, que digan que hay una casta política, por ejemplo, y son los principales factores de la actual casta política que existe en España. Entonces, esos son los límites de Ciudadanos, pero el resto, el voto de Ciudadanos, que nadie lo dude, y animo a las personas que voten a Ciudadanos, que va a ser un voto en positivo y posibilista de llegar a acuerdos. Pues con esto, pues muchísimas gracias, Manuel, primero por venir, por compartir las ideas y los planteamientos de Ciudadanos. Desearos toda la suerte en este próximos días, que vais a tener una intensa actividad, agotadora, como son las campañas. Y bueno, pues al día después de las elecciones, de lo que quieran decidir los asturianos y las asturianas, pues nos veremos, si así lo desean, y mantendremos esa línea de apertura, de diálogo con todos, incluso con los que discrepamos, porque también es nuestro ADN, ¿no? Creo que creemos mucho en la fuerza del diálogo, un eslogan de hace muchos años, sí. Y pues ese es el ámbito que queremos en esta institución mientras estemos al frente de ella, y en el ámbito de aportar, de que creemos en el futuro de Asturias, que hay una ventana de oportunidad en este momento, pero tenemos que poner todas las ganas y toda la ambición necesaria para revertir. Como decía también un buen amigo, el devenir o el futuro de Asturias se obtiene remedio, no es inevitable, ¿no? Evidentemente, pero hay que poner remedios y hay que afrontar importantes reformas en una sociedad que cuesta. También recuerdo que aquí todo el mundo dice que hay que cambiar muchas cosas, pero en el momento hablabas de los municipios, hablabas de tal, pero que no toquen lo mío. Claro, aquí, ¿sabes? Es que hay que hacer mucha pedagogía. Pero también. bueno, a lo mejor es por maestro. Bueno, pero... es un tema de transformación de pensamiento, ¿no? Y sí. De hecho, al inicio de la legislatura hablábamos de eso. Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.